Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya estamos de vuelta. Algunos hemos tenido la suerte de disfrutar de unos días de vacaciones, pero enseguida nos reincorporamos aquí con nuestros amigos, nuestros amigos importantes. Oiga, qué bueno es esto de volver a casa, ¿eh? Qué bueno es esto de encontrarse y de reencontrarse. A veces uno necesita unos días para saber lo que echa de menos, porque no se valora algo hasta que no se tiene. Y aquí tengo a los mejores tertulianos de esta semana. Los de la semana que viene serán los mejores de esa semana. Pero, don José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Don Curro Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Lleva razón en eso de que qué bien se está en casa. Qué bien se está en Lleva casa. razón porque también nosotros hemos estado unos días y cuando mi Teresilla, que ya conoce todo el mundo a mi Teresilla, llegó, me dijo eso de qué bien se está en casa. Ya ven qué bien lo pasamos todos aquí. Y don Miguel, don Juan Miguel, ¿cómo está Don usted? Juan Miguel, don Javier, está muy bien y a vosotros también os veo muy bien y espero que nuestra audiencia esté tan bien como estamos nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo les veo más jóvenes a los tres desde que no les veo hace algunas semanas. Sí. Hombre, Se agradece, pero vamos. No, las bolillas de alcanfor, es que yo duermo en bolillas de alcanfor, que es como se conservaba la ropa antiguamente. pero también hay otra forma de conservarse. Ya saben ustedes, el tío Gilito tenía la costumbre de, para conservarse, meterse en la cámara y dedicarse a contar dinero. ¿No será que alguno de estos señores también estén en eso que algunos denominamos el pelotazo del popular? Sí, algunos han estado contando del popular. El pelotazo. ¿Usted ha estado en la cámara contando dinero en el popular? No, yo pertenecía al popular. Ah, Yo pertenecía al Banco de Andalucía durante 21 años y habrá más afectados y más historias. Hay un par de páginas en Facebook de compañeros del Banco de Andalucía, que se llaman así, compañeros del Banco de Andalucía, que nos autotitulamos verderones para distinguirnos de los rojos. Mira cómo Juan Miguel asienta, porque sabes que el popular el símbolo es rojo y el del Banco de Andalucía era blanco y verde. Bien, que ahí hemos venido denunciando una situación terrible de gestión de nuestro banco porque yo sigo diciendo nuestro banco, durante los últimos meses, quizás años. Entonces esta era la crónica de una muerte anunciada. Y yo, independientemente que desde luego mis compañeros van a dar su opinión, yo quiero opinar sobre Banco de España. pero contésteme, ¿se ha puesto alguno las botas o se las va a poner? Está claro, eso. No lo sé, los oyentes esperan que ustedes les digan algo, yo se lo pregunto. O sea, ¿ustedes creen que alguien se va a poner las botas? Mire, ¿Ustedes creen que todo esto ha sido con esto que se llama ahora transparencia? No, esto ha sido con nocturnidad y alevosía. Muy bien, señor letrado. Esto es nocturnidad y alevosía. Es decir, de noche, las autoridades comunitarias europeas haciendo valer una norma legal creada por ellos en el año 2014, por primera vez entregan un banco a otro banco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero vamos a ver, ¿no somos estados de derecho? Además, tú suponte que se hubiera subastado públicamente. Yo hubiera dado 2 euros. El doble que los bancos son dando. Bueno, el Banco de Santander ha dado 1 por la totalidad. ¿Y yo hubiera dado 2? ¿Y la deuda? No, yo hubiera dado 2 y el día siguiente lo vendo por 3. Si hubiera ganado, de todas maneras. Yo hubiera encontrado que me lo comprara por 3. No, yo quiero hablar del Banco de España y luego cada uno va a decir cosas. Venga. El Banco de España tiene una función que es ser la autoridad monetaria, era antes la autoridad monetaria y ahora es el vigilante de la playa de los bancos. Bien, le han puesto las orejas colgadas en muchísimos momentos. Las cláusulas suelo se les fue de la mano, cuando salió a bolsa Bankia se le fue de la mano, las cláusulas de IRPH, que son las de referencias bancarias, se le ha ido de la mano, se le ha ido de la mano que en el año 2013, por ley, en una disposición adicional,
15ª se anularon 3 de los es decir, el Banco de España está haciendo dejación de funciones. Y quiero contar algo para que la gente vea hasta qué punto está haciendo dejación de funciones. Cuando alguien reclama al Banco de España, después de haber reclamado a un banco la cláusula suelo, el Banco de España le dice que tiene que hacerlo en su formulario, no en un escrito. Que además de hacerlo en su formulario, la reclamación al otro banco tiene que haber sido hecha por correo certificado con acuse de recibo, que no vale aunque haya presentado un escrito y le haya enseñado la copia. Y que además tiene que tener copia de todas las escrituras, cosa que el más débil es el ciudadano. Y el Banco de España tiene que estar con el ciudadano. Bien, yo comprendo que estarán desbordados por las reclamaciones, pero el Banco de España está haciendo dejación absoluta de sus funciones. Y en este tema del Banco Popular, resulta que antes de ayer hace unas declaraciones. Pero vamos a dejarlo... No, me interesa mucho el Banco de España, es que el Banco... Luego se va a hablar del Popular, perdóname. Sí, pero entonces, por hacer un poquito las intervenciones más breves... pero resulta que solo tenemos 2 horas, ¿eh? Crea ahí una sospecha, que ya la tenían todos los ciudadanos, que era una sospecha. Oiga, ¿y usted no era la autoridad que arbitra esto, que de alguna manera controla? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo usted? ¿Por qué permitió, por ejemplo, como no ha permitido que las cotizaciones en corto, las ventas en corto a Popular sí, a este, al nuevo, a Liberbank no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted qué hizo? Lamentablemente yo conozco a algunos funcionarios, y Juan Miguel también, del Banco de España, que dan allí el callo perfectamente. Pero hay muchísima gente que me parece que lo que va al Banco de España es a cobrar su sueldo. Lo lamento enormemente. Y como tenía eso en el corazón, y lo sigo teniendo, y las últimas declaraciones me parece que son del viernes, del subdirector del Banco de España, creando una sospecha allí, eso ya es la gota que me ha colmado el vaso. Don Juan Miguel, usted... ¿Alguna pregunta concreta o salgo ya de...? Dispare. Bueno, dispare. Yo, al hilo de lo que ha dicho mi amigo Curro, que los dos hemos pasado grandes fatigas, grandes penas por hacer ese... No el Popular, porque no hemos pertenecido al Popular, hemos pertenecido a la Andalucía. 21 años, yo 30 años de mi vida profesional, de la cual estoy muy satisfecho. Pues quiero decirte que para mí lo que debe presidir cualquier relación humana, ¿no? Cualquier sociedad, es la confianza mutua. O sea, Paco Curro dice, el Banco de España es una institución con un puesto específico y debe darnos una confianza, ¿no? La Policía Nacional, si nosotros debemos a la Policía Nacional está dejando sus funciones, pues imagina tú a ver quién se mete en su casa esta noche, ¿no? O los bomberos, fíjate, los bomberos, huelga, no vamos a tener ningún... Pues fíjate que falta de... Entonces, en el sistema económico, el que haya entidades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como el Banco de España, como el Banco Central Europeo, que esté vigilando ahí por tus ahorros, pues te da una cierta garantía, si no es para salir corriendo. Al Banco Popular, lo han dicho por activo y por pasivo, no estaba quebrado, tenía una falta de liquidez. La falta de liquidez hoy en el sistema financiero internacional la tienen todos los bancos. En el momento que se le haga una presión al banco X, al Santander, por ejemplo, que ha sido el beneficiario de esta operación, si el 2% de los depositantes del Santander reclaman mañana sus depósitos, lo ponen fuera de combate, porque no tiene el Banco de Santander liquidez. Vamos, si me hago el 2%, el 5%, pero que los bancos no tienen respuesta inmediata para una demanda de liquidez más de lo normal de sus clientes. Y eso es lo que ha pasado en el Popular. ¿Y qué se sospecha? Hombre, pues que ha sido provocado, que hasta las propias instituciones gubernamentales deprisa y corriendo retiran sus fondos. Y el Banco Popular va al Banco Central Europeo a decir, señores, yo tengo solvencia, aquí está mi solvencia, las pongo ahí en garantía, ustedes denme ustedes liquidez que tengo que atender mañana. Dice, no señor, usted se va a su casa con los papeles
devuelto, la solvencia que usted me da es insuficiente y ahora mismo le destituye y vendo su banco, anulo todas las acciones emitidas y vendo su banco por €1. Hombre, eso es lo que dice Curro, un asalto a mano armada, con nocturnidad, con alevosía, presuntamente con abuso de autoridad, con sin muchas transparencia. cosas, y ahí hay muchos interrogantes que no podemos, en un espacio tan breve, no, pero que la cosa del popular, esto va a dar mucho disgusto a muchas personas, seguro, vamos. Él se ha hecho, no sé, pero yo he leído comentarios de que algunos de los de arriba ya andan nerviosos con todo lo que se está sacando de momento, ¿no? Él ha renunciado de momento a su Y por supuesto ha sido un ataque por sorpresa, porque yo no voy a hablar de los activistas minoritarios, que no tenemos ni idea de lo que se cuece dentro, pero los que estaban en el Consejo, los que tenían una posición y han perdido su paquete al final, como ha pasado con Crédit Agricole, con Allianz o con el Fondo Americano, lo que sea, pues estos señores, si lo han sorprendido, es porque ellos no se esperaban el resultado que le iban a dar. Y por supuesto no se van a quedar de brazos cruzados. Y que ahora Santa Teresa está diciendo que va a devolver la última ampliación, pero si esa anula de pleno derecho, o sea, no tiene usted que devolver nada, si esa se la va a anular. No solamente esa, muchas más acciones. Esperemos, confiemos también en la justicia. Don José Luis, que está usted muy callado ahí por el extremo. No, por respetar los turnos. Bueno. No, a mí lo que me preocupa de todo esto es que esto yo creo que simplemente, no sé si es la gota que desborda el vaso, creo que no, que quedan gotas por caer, del problema del sistema bancario español. El sistema bancario español en un momento dado sufre el embate como cualquier otro sistema bancario europeo o americano a partir de los problemas de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, y la resolución que se adopta es una resolución de cortar cabezas, fundamentalmente las débiles, es decir, tenemos un sistema bancario donde ha habido una concentración brutal en seis firmas que controlan más del 73% creo de los depósitos, lo cual es una barbaridad, es una concentración anormal para el caso europeo, con las 6 primeras cabeceras, y donde además prácticamente la entidad reguladora, el Banco de España, lleva ya muchas haciendo abstracción de su obligación, cuando no haciendo una actuación bastante extraña. Además recuerdo como anécdota, termina de haber una tormenta perfecta en contra del Popular, donde hubo también, pues hay que recordar que en bolsa pierde el 80% de su valor en pocas jornadas, donde no se frena ni se hace nada para frenar esos movimientos clarísimamente especulativos, perfectamente dirigidos, y cuando eso afecta al Liberbank, es una entidad bastante más pequeña, alguien se da cuenta de que se están haciendo las compras a la baja. Eso se lo han hecho al Popular 700 veces los días anteriores, y ahí ya frenan. ¿Por qué? Porque lógicamente resulta que la bolsa, y con los valores bancarios, se había convertido en una piscina de pirañas, y el Banco de España mirando para otro lado, y es muy lamentable. Y luego además también la resolución final, que a todos nos sorprendió, de que la autoridad europea, que tiene un nombre muy rocambolesco, en el fondo no es ni más ni menos que una especie de gran interventor del Banco Central Europeo, es la mano derecha del ministro de Hacienda alemán, golpea con una dureza tremenda en el caso del Popular, pero acaba de librar a 2 bancos italianos quebrados en la región Véneta, le ha regalado al Monte dei Paschi de Siena, le ha permitido que el Estado le inyecte 28.000 millones en 2 anualidades, 18.000 millones a los bancos venecianos, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué unos tanto y otros tampoco? Como decía el Evangelio. Y en el fondo, al final también, creo que aquí ha habido un intento, me da la impresión, tampoco tengo muchos datos, pero es muy sorprendente que en este caso se ha dicho que los paganos van a ser, que el Estado, los españoles, no van a pagar nada. Eso nos dijeron con la crisis, hemos pagado 80.000 millones. Que Bankia y compañía no nos iba a costar nada, iba por 60.000 millones entre Bankia y Caixa Cataluña. Que los accionistas lo perderían todo, y no perdieron, y a estos sí. ¿Por qué? Y por último, me preocupa la sensación de que en el fondo se hace una política monetaria en parte dictada por Frankfurt, normal, lo que se hace en toda Europa, pero que en España está dictada por los consejos de administración de los 3 grandes, Bilbao, Santander y La Caixa, en donde cada vez que se da un paso en materia reguladora o en materia financiera, etcétera, etcétera, esos 3 entidades siempre salen beneficiadas.
y otras, pues no. Recordemos, por ejemplo, las pegas que se le pusieron a Unicaja para salir a bolsa y convertirse en banco cuando daba una ratio de solvencia extraordinaria. Las pegas que se le pusieron para hacerse cargo de las cajas del Grupo 6, cosa que no se le hizo a otros. Y lo último, lo más chocante, como tú bien dices, es que el Banco Popular se compre por €1 de noche, y que los accionistas, entre los cuales no me cuento, pero sí buenos amigos míos, descubran que sus acciones, sus valores valen cero. Se acaba de anunciar que Bankia y BMN llegan a un acuerdo. Esta es una noticia de teletipo de este momento. Parece que han estado todo el día discutiendo y al final el precio se han puesto de acuerdo. Aquí tampoco se ha hecho ninguna... Nada. En Aquí cambio, ha habido... las posiciones a corto, ¿sería usted partidario, don José Luis, de regularlas por ley? Yo soy partidario de regular por ley todas las operaciones bursátiles, porque lo que no se puede entrar en una ausencia total de lo que hay. Es decir, la desregulación que se ha permitido en el mundo en general y en parte en España, no, a mí particularmente soy absolutamente contrario. Yo creo que las instituciones están para lo que están y deben de regularlo. Sabemos perfectamente que las operaciones a corto tienen un aspecto positivo, es cierto. ¿Cuál? Pero el aspecto positivo fundamental es poder obtener liquidez. Pero para claro, muchos la única ventaja que tiene es la especulativa. Claro, el problema es que es una herramienta que, habiendo nacido para una cosa distinta, se ha convertido en un instrumento de especulación brutal, en donde te puedes cargar una empresa en 24 horas. Porque no estamos pensando de un pequeño inversor. Imagínese un grupo como Madoff que hace una operación, ya lo hicieron, por cierto. Recordemos que Madoff hizo una operación y tumbó la libra esterlina. Es decir, ha habido este tipo de operaciones que pueden dar lugar a estas maniobras especulativas en donde hay gente que gana miles de millones sin aportar absolutamente nada a la producción. A mí me provoca urticaria. En el caso que estamos tratando, con una base social amplia de... no ya de minoristas, sino de pequeños accionistas, 300.000, que se permitan ese tipo de operaciones, para saquearlo, para dejarlo, por favor. O sea, que usted, don Curro, piensa que se lo están repartiendo entre 4 amigotes. No, yo pienso, o en este caso, amigotas. Cuatro son muchos. Que aquí no hay tanto, ¿vale? Ahora, ¿pero hay alguna amigota? Bueno, es que claro, es que si no seríamos machistas. Pues sí, hay que ser ecuánime, hay que efectivamente. Y ahora, ¿cómo se llama la proporcionalidad? ¿Cómo se llama eso? Bueno, la ley, ¿cómo es cuando se hace, por ejemplo, pues la Asamblea General y se elige... No sé, yo conozco la ley cremallera. Se elige la dirección y dice, no, ahora tiene que haber 10 varones y 10 hembras. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pues mire, como ustedes en casa lo saben, aquí no sabemos. Pero a mí hay cosas que me preocupan mucho, ¿vale? Está usted muy preocupado hoy, porque viene preocupado por todo. Me preocupa mucho la cantidad de compañeros que algunos tenían sus acciones desde los años 70. Bueno, aquí tiene usted uno. Aquí tiene usted uno. No, él tuvo la ampliación, a él lo cogieron en la mano. No, en la ampliación no, yo he acudido a las ampliaciones, he reinvertido. Yo era un ahorrador nato en bolsa, que lo hay, ¿no? Yo nunca en la bolsa he jugado especulativamente, y yo por eso pues el Popular no lo vendía. Yo podía haber hecho compra y venta y a lo mejor hubiese sacado beneficio, pero no lo hice. Cuando yo era directivo del banco, yo le decía a los clientes, entre los que contaba aquí a don José Luis, le decía, ¿sabes de bolsa? No, entonces no te metas en ella. No te metas en ella porque es una tontería, porque si no sabes de bolsa... Bien, entonces, ¿cuál era mi situación? Mi situación era que el banco nos dio la oportunidad y nos regaló en ocasiones, pues, acciones. Nos dio la oportunidad de comprar en condiciones... Bien, cuando a mis acciones se le ganaba una peseta... ¿Usted vendía? Inmediatamente. No por nada, claro, sino porque... Hombre, si tenía 3 de valor y vendía por una, ya había ganado un 33%. Era por un problema de miedo. Daban acciones gratis, o sea, nos regalaron acciones, pero era un problema de miedo. Era un problema de miedo. Entonces,
yo no seguía la cotización diaria. Pero usted ha dicho, don Curro, una cosa muy lógica, ¿sabe usted de bolsa? ¿Pero alguien sabe de bolsa en el mundo? Hay mucha gente que sabe. Sí, yo no me conozco. ¿Tú crees que si no se sabe de bolsa se va a entrar a especular, a comprar en Bueno, es que yo eso no lo llamo saber de bolsa. Entonces, entonces eso lo llamo es un problema del lenguaje. De tecnicismo. Claro, es que lo que hay son especuladores de bolsa, gente de bolsa. Esto es lo que nos habían enseñado de comprar en bolsa y dejarlo dormir, ¿verdad? Eso no. Don José Luis, ¿quiere usted alguna cluenda para este tema? Porque tengo otro. No, solamente recordar lo curioso, las vueltas que da la vida. Hay que recordar que el Banco Popular era el banco más rentable de Europa. Estaba especializado en la banca privada, era el banco del Opus Dei, era el banco del Vaticano. Todo el dinero de las órdenes religiosas estaba depositado en el Banco Popular porque la custodiamos muy bien. Y miren dónde terminamos ahora. Pero yo quiero hacer una pregunta. Pues venga. ¿Quién facilitó la información para que tanto el Opus como los ayuntamientos, como las diputaciones y la Seguridad Social, como los organismos oficiales, como la Seguridad Social, que tenía un fondo importante, se fueran 2 días antes? ¿Quién facilitó la información? Es que yo estoy podemos hacerlo al revés, porque aquí es posible que haya algún problema penal incluso. Mire, pues les vamos a facilitar, vamos a hacerlo al revés. Ninguno de los que estamos en esta mesa teníamos esa información, con lo cual ya pueden ustedes ir descartando y pregúntese quién tenía esa información, que a lo mejor... Bueno, hombre, un viejo dicho, los juristas, vamos al latín, qui prodest. Claro, ya está. Qui prodest. Lo acaba usted de marcar. Como dice al centro de la diana. ¿A quién beneficia esta operación? Pues ya está. Esto es como los cuentos de Agatha Christie. ¿A quién beneficia este asesinato? Y además, yo creo que nuestros espectadores deben entender es muy difícil de entenderlo porque no lo entienden ellos, pero conocer una historia sencilla. Y es, un par de semanas antes, 3 semanas antes de que desapareciera el Banco Popular, que no ha desaparecido, pero su capital sí, se le ofreció al grupo Caixa, se le ofreció al BBVA y se le ofreció al grupo Santander. Y se empezó por 6.000 millones. Y 6.000 millones era una cifra excesiva. Por 2.600 hubo quien lo estudió, 1.600 hubo hasta quien lo daba, 4 días antes, y de pronto 0. Un euro. ¿Eso no es también para investigar? Pues todo esto es para que ustedes piensen, y yo les voy a preguntar, si ustedes ahora esta pregunta la hacen en las redes sociales, pueden ustedes escuchar de todo o de casi todo. Y un enigma de lo que ha dicho, y de los intervinientes en esa subastilla interna, el único que no subastó fue el Santander. O sea, el único que no ofreció, ha salido noticia, el Santander no muestra interés en el Popular. Pues ya ven ustedes, les seguimos dando pistas. Pero no se rían, tengo unos contertulios hoy muy... Cámbienme las cámaras y miren ustedes cómo se están riendo. Pero la gente se asusta. Y yo no quiero que se asuste. Pero ya no se puede los del Banco Popular ahora somos más fuertes, porque ahora somos Banco Santander, que somos, seguramente, creo que somos el 3er banco del mundo. Pero ¿y las acciones que tenían qué vale? Es que ya no son dueños del Santander. Ahora somos clientes del Santander. Bueno, pues ya saben ustedes, pónganse la corbata roja y sigamos en la Fórmula 1. Ahora, todo esto, como yo les preguntaba, ¿lo publican ustedes en las redes sociales? ¿Y qué van a sacar de ahí? ¿Somos un país con unas redes sociales sensatas, extremas? ¿Se destroza demasiado cualquier cosa que se publique? ¿La información de gente que trabaja es valorada como cualquier inepto que publica 140 caracteres y algunas veces no saben ni poner las letras juntas? Bueno, pues a mí me gustaría conocer un poquito la opinión pues de los amigos que tengo aquí esta tarde en esta mesa con todos ustedes.
No sé, don José Luis, ¿qué piensa usted de las redes sociales? Que le veo muy integrado. Yo la verdad que ya hace tiempo dije que me preocupaba muchísimo que lo de siempre, una herramienta que puede ser muy buena se haya convertido, por desgracia, en lo que se ha convertido. Empezamos pensando que era un patio de vecinos donde lo más que se puede hacer es gritar, pero al final ya se están haciendo operaciones que rozan la delincuencia. Sobre todo me preocupa el aspecto en donde la información, que es la base de la democracia, un pueblo informado ejerce mejor sus libertades y pide sus derechos que un pueblo mal informado, en donde ahora la información llega fundamentalmente por unos canales que no están en absoluto contrastados y que desde luego tienen muy pocos visos de verosimilitud, por no decir casi ninguno, y en donde sin embargo la información elaborada por profesionales, trabajada, contrastada, que se toman la molestia de llamar, preguntar, afirmar, documentarse, pues prácticamente está siendo arrinconada porque a lo mejor es muy difícil de leerlo, cuesta mucho trabajo leer tantas palabras seguidas, y sobre todo porque puede resultar molesta. Y estamos encontrándonos con un aluvión de, bueno, además digamos, de personas absolutamente desconocidas, que lo más grave de todo esto es que precisamente tú no sabes quién está detrás, se ponen un nick, lo más divertido que sea, y desde ahí pues disparan contra todo lo que se mueve. Además, ya se sabe que hay un dicho ahora en Twitter que lo peor que puede hacer un tuitero es defender a cualquier entidad, porque entonces lo crucifican, y de hecho pues hay hechos lamentablemente así. Fíjense si es grave que ya la policía ha tenido que crear incluso una plataforma que se llama contra los bulos en Twitter, sobre todo en Twitter y también en Facebook. Es decir, tiene que estar continuamente desmintiendo informaciones que son preocupantes. Es decir, que alguien diga una barbaridad, la policía no interviene en eso, sino aquellas que realmente pueden afectar a la seguridad de los ciudadanos y cosas por el estilo, o incluso a temas tan delicados como la salud, o como la compra de determinados medicamentos, o como la situación existente con determinados productos, etcétera, etcétera. Y además hemos de recordar que incluso cuando el posicionamiento en las redes sociales se convierte en un bien tan importante, ha dado lugar que una de las, perlas que estamos encontrando en los procedimientos de corrupción es precisamente el pagar con dinero público a personas para que te posicionen, es decir, a base de tener un grupo de 250 tuiteros escribiendo sistemáticamente, metiendo entre 800 y 900 tweets diarios a tu favor y consiguiendo que en Google, en vez de salir en el puesto 166, que es lo que te mereces, pues aparezca entre los 6 primeros, etcétera, etcétera. Lo cual, ¿qué dice en favor de esa persona? Pues no dice nada, pero dice que esa persona, que es un inepto o un delincuente, como estamos viendo ahora, sin embargo fue elevado a los altares de Google, de Twitter y de Facebook a través sencillamente de pagar, lo cual nos hace ver claramente a lo que nos puede llevar. Con todo esto que vengo a decir, y me preocupa que vamos a estar, incluso, perdón, se ha acuñado el concepto de la no verdad o de la posverdad, que ya termina uno ya por volverse loco, ¿no? E incluso la portavoz del presidente de los Estados Unidos habla de hechos alternativos. Cuando los hechos que un periodista le planta delante no le gusta, dice, bueno, que hay unos hechos alternativos. Es decir, yo tengo mi cuento y te lo voy a vender, y como tengo poder para venderlo, te lo vas a comer. Y al final, ¿qué sucede? Pues que los ciudadanos ahora mismo tenemos muy limitado, cada vez más recortado el acceso a una información veraz. Porque si ya los medios clásicos sabemos perfectamente que lo de la veracidad no está dentro de su paradigma fundamental, imagínense si además vamos a buscar la verdad en una página tecleen Google, cualquier cosa, una información, y verán que la primera que les sale no es la información de un diario de prestigio, siempre será otra que ha conseguido escalar hasta ahí. Ábranlo, y si es una noticia, pues no sé, de salud, léanlo con atención y verán la de barbaridades que se cuelan ahí y la cantidad de gente que se cree que eso es verdad. Me preocupa que la ciudadanía de hoy se informe a través de unos medios que son claramente desinformativos. Y los periodistas sé que están muy cabreados en general, pero la verdad es que no pueden hacer gran cosa. Don José Luis. Don Juan Miguel. Don Juan Miguel también. Tiene usted razón. Aparte de corroborar todo lo que ha dicho, eso es lo que yo quería decir, el maestro don José Luis, y que lo asumo. Yo te puedo decir una cosa, de este camelo me di cuenta hace ya bastante tiempo, y yo no le dedico ni un minuto al día ni a leer tweets, ni pito, ni gaita, ni nada, y lo que haga, como recibo los mensajes, los elimino, me da igual si ponen o si dicen o si dejan de decir. Pero yo me di cuenta cuando me abrí una cuenta en Facebook, y la muy bien, abierta,
Y ahora en las condiciones, si se quiere dar usted de baja de esta cuenta, tiene que dirigir un escrito a no sé cuánto, Palm Street, no sé cuánto, de California, por carta. Digo, aquí hay un rojo, ¿no? Y después todo lo que se está diciendo, yo recibo muchísimos mensajes. La policía advierte de en qué estamos convirtiendo, en qué feria estamos convirtiendo esto. Una herramienta que tan positiva, tan buena que puede ser que tú ya no te puedes fiar de nada, ya no te puedes fiar de una estadística, de una noticia, no sabes si está manipulado, si está intencionado. Pues a mí no me interesa. Yo, mi prensa tradicional y mi boletín de noticias o mis comentarios y punto, ya está, y me encierro en mi coche y no quiero saber más nada. Ayer precisamente lo que acaba de contar José Luis de esas personas que se dedican, son influencers, ¿cómo se llama? Sí. Influencers, se dedican a que alguna cosa, algún producto, alguna historia tuya que tú te crees, te inventes o cualquier cosa tenga una cierta influencia. Pues yo tengo es casi sobrino mío, es el hijo de un íntimo amigo mío, que es ingeniero informático, y entonces nos contaba ya una cosa graciosa, sobre todo para enfadar a su madre. Decía, tengo un amigo influencer, entonces a base de coger de aquí y de allí voy a crear una página web pornográfica, que además no tengo que pagarle a nadie, y en 2 meses me la pone de tal manera que ya las redes sociales, el Facebook y todas esas cosas, me va a pagar dinero por las visitas que tiene y por todas esas cosas. Es decir, que me voy a hacer rico gracias a estas cosas. Pero entonces yo aquí encuentro tres graves ausencias. Una, la ausencia de responsabilidad. Aquí no hay responsabilidad de ningún tipo, para nada. ¿Por qué? Porque los gobernantes y sobre todo los legislativos siempre van detrás y arrastras. Siempre vamos detrás y arrastras de la actualidad. Es decir, no hay reglas, absolutamente ninguna. No hay ninguna norma legal que regule esto. Se basan en el anonimato más horrible. Es decir, que igual que la policía, cuando ve que hay pornografía de menores, inmediatamente localiza a un montón de gente por los ID o por no sé qué cosas, los ordenadores que se están transmitiendo. Resulta que me cuentan, porque yo es que soy incapaz es que no sé ni cómo se hace, yo no tengo Twitter, no sé ni cómo funciona esto. Me cuentan que hay gente que tiene creado perfiles en oficinas no, en cafeterías y esas cosas que tienen ordenadores. Y entonces ni siquiera tiene el famoso ID o IM o el IP, no tiene ni siquiera IP propio. Sí, yo me creo un perfil en un cibercafé. En un cibercafé, y me pongo Periquín Pepín. Y digo, todos los días digo barbaridades, digo, el ministro de no sé cuánto se ha echado una novia en no sé qué, que la he visto jugando al golf en Guadalmina. Y rápidamente la gente se hace eco y ya no discuten si es verdad o mentira. Ya es que hasta la han visto. Y ya le ponen nombre y apellido. Ayer escuchaba yo al comisario Villarejo, que estuvo investigando algunas cosas de esas, y dice, por ejemplo, del juez Garzón, que si tenía una... Margarita Robles dice que le obligó a hacer el informe sobre el juez Garzón. Y que luego se probó que era mentira. Lo que se estaba investigando, de orgías, de cocas y de no sé cuánto. Por favor. Pero, ¿y las normas? ¿Queréis hablar del comisario Villarejo? ¿Os interesa el tema? ¿Dónde están las normas? Eso da miedo, ¿eh? ¿A ti no te da miedo? ¿Tú escuchaste la Porque la entrevista de ayer con Évole, realmente, con que sea verdad una parte... Pero a mí me dio un miedo horrible, ¿eh? Sí. Bueno, él viene mucho por aquí y parece ser que tiene bastante buena influencia... Bueno, él dice que tiene una emisora aquí, ¿no? Por los círculos de Estepona. En fin,
Yo les iba a preguntar por dos cosas. La primera, la pavorosa situación que se vivió ayer en Huelva. Y dos, yo no sé cómo definir las declaraciones del alcalde de Blanes. Entonces, como veo que se ríen, les dejo a cualquiera de los dos que decidan si quieren hablar de lo serio o de lo divertido. Don José Luis, le enfoca la cámara, parece ser que ha sido usted elegido. ¿Prefiere los Blanes o el incendio? Yo normalmente hace ya tiempo decidí no hacer caso a los payasos, salvo cuando me hacen gracia, ¿no? Y como no me ha hecho gracia, pues no le voy a hacer caso. Por desgracia, hay mucha gente que con tal de conseguirse un titular y que den golpecitos en la espalda a sus amigos de partido, dice la primera burrada que se le ocurre. Y no conseguimos hacer educar que la gente debe ser tener un poco más de mesura. ¿Pero usted es más del Magreb o más de Dinamarca? Bueno, a mí me encanta Dinamarca, es mi país ideal y me gustaría que algún día España tuviera una democracia como la de Dinamarca, pero en fin, yo creo que estamos muy cerquitas de Dinamarca, ¿eh? En fin, tenemos poco que envidiarle, algunas cosillas, algo del estado de bienestar, pero en conjunto me encantaría tener la transparencia y la honradez política de Dinamarca, el estado de bienestar, y en lo demás no tengo nada que envidiarle a Dinamarca en cuanto a nuestra democracia, en cuanto a nuestro sistema. Voy a meter aquí una pequeña anécdota personal. He estado en Noruega en estos días, que saben ustedes que no he estado aquí, que he estado de vacaciones, como les he dicho. En Noruega es muy difícil pagar en metálico. En el año 2020 desaparecerá todo el papel moneda, no podrán pagar ustedes, estamos en el 2017, y mi experiencia es que ustedes van incluso a un hotel a querer pagar en metálico y no le devuelven cambio. Lo que usted pague, eso se lo queda. Parece la máquina de la hora del Ayuntamiento de Marbella. Exacto. No devuelve cambio. O sea, me ha sorprendido. Es más, te recomiendan en cualquier sitio que pagues con tarjeta. Entonces, con eso se acaba la corrupción, ¿eh? Sí. Se acaba también el método de vida de mucha gente. Porque hay que ver que la economía en este país sumergida está por encima del 25%. Claro, usted dice, nos tenemos que equiparar a Dinamarca en algunas cosas. Yo digo, Noruega, que es el paradigma de muchas cosas. Pues mire usted, ¿qué hacemos con la economía sumergida si vamos a ese modelo? Que iremos, ¿eh? Yo creo que ese es el modelo al que va la Comunidad Europea y que Noruega va a ser el primer ejemplo de ver cómo funciona, que usted compre un paquete de pipas con tarjeta de crédito, con su móvil o con el reloj o con el sistema que usted quiera, pero todo digital. Ya no habrá papel moneda. Y ya le digo, la semana pasada en Noruega tomarse un café con moneda era muy complicado. No aceptamos moneda, no aceptamos nada con tarjeta. Y si ya te ponían muy pesado y decían, oiga, que es que la tarjeta se me ha acabado, decían, perfecto, la hacemos en cambio, pero no devolvemos. Yo recuerdo que hace bastante tiempo que Estados Unidos, hace muchos años, ya estaba mal visto pagar con billetes grandes. Y cuando pagabas con un billete de 100, te miraban mal, lo miraban por delante, por detrás, lo ponían no sé cuánto, y anotaban el número de serie y tu nombre, por si fueran billetes falsificados o provenientes de otro sitio. De eso hace muchísimo tiempo, cuando empezó a utilizarse las tarjetas de crédito. La American Express era la reina en aquel momento, las Diners y posteriormente la Visa, y allí estaban ya impulsando ese modelo. Yo me refería a Dinamarca en el sentido también de la transparencia en la gestión pública, el concepto de lo público. Hubo una época, hay una serie, se llama Borgen. Borgen es el nombre del palacio donde está el gobierno de Dinamarca, que narra cómo es el día a día del gobierno con las elecciones, etcétera, en donde no hubo mayoría suficiente y salió presidenta la líder del tercer partido, apoyándose en el segundo para desplazar al primero, etcétera, etcétera. Y esas negociaciones de una transparencia que te deja flipado. Todo es transparente, todo se ve, todo se habla, porque en esa misma cadena había metido anteriormente House of Cards, que es otra serie que alguno conoce, una serie de culto, sobre la corrupción en el sistema político americano, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjese que ambos dos son dos paradigmas de la democracia, ¿no? Pero la diferencia del concepto de tal. Y a mí me dio mucho la atención precisamente lo educativo de esa serie, sobre todo para un país como el nuestro, en donde al mismo tiempo que se publicaba esta serie, en un canal que no voy a hacer publicidad de nadie, estaban saliendo los primeros trazos de Gürtel y compañía, ¿no? Entonces, si yo me tengo que parecer a alguien, me gustaría parecerme a Dinamarca y me gustaría echar una mano al Magreb, pero volviendo al alcalde, pues es una solemne tontería
que en fin, y digamos tiene menos gracia que las burradas que decían los de Ribatasuna, que lo decían con el puño en alto y con un corte de pelo extraño. Este es que no tiene ni gracia siquiera. Esta mañana lo han acorralado en la cadena, en la Onda Cero lo han entrevistado esta mañana, y cada vez que le hacían una pregunta, de verdad es que yo no he visto una cosa más, de verdad, no sabía. Y él es de las Alpujarras, que le ha dicho él, y se siente como una comunidad que vive y se siente distinto al resto de las comunidades. ¿Qué me estás contando? Yo creí que cada persona era un mundo. Resulta que es la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pero este hombre lo que tiene es, eso está diagnosticado, es el síndrome del charnego, del hijo del inmigrante andaluz que quiere ser más catalán que nadie, y entonces ese síndrome está, Candel ya lo estudió y hizo una novela fantástica sobre el Partido. Bueno, hay que recordar que el portavoz de Esquerra Republicana es hijo de andaluces, y si no es 100% andaluz, nació en Cataluña por los pelos, y ahí lo tenemos, el señor Rufián diciendo tontadas, ¿no? Y, bueno, no habla ni catalán. Claro. Sí, o sea, para empezar. O sea, el segundo de Esquerra Republicana no habla ni catalán. Pues en la República Catalana lo expulsarán. Entonces le hicieron una pregunta. Al ministro de España. Entonces le hicieron una pregunta muy curiosa que me hizo pensar, y es la siguiente: ¿usted está promoviendo que se vote que yo en Cataluña sea un extranjero? No, yo lo que estoy promoviendo. No, la pregunta es muy concreta. ¿Usted qué autoridad tiene para que se vote que yo sea un extranjero en Cataluña? Es que eso no es lo que se va a votar. No, lo que se va a votar es eso: que yo, español, sea un extranjero en Cataluña. No, es que la idiosincrasia, el carácter, es que nosotros, porque dice nosotros, y es de la Alpujarra, nosotros tenemos una forma, no es que en los demás sitios no. Por ejemplo, que nosotros somos trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no somos trabajadores? Somos vagos, los andaluces somos vagos por naturaleza. Pero si él es andaluz, ya, si él es de la Alpujarra. Ya vive en el norte y ya se ha hecho currante. Entonces tiene el síndrome del nuevo rico. Sí. ¿Pero dónde va? Entonces me pareció muy significativo. Pero ya le ha hecho un aviso precisamente el IZ, no hablemos de Z, solo de IZ, ¿vale? El IZ le ha hecho un aviso: o se retracta o hay responsabilidad. Don Juan Miguel. En tiempo de la Inquisición, don Javier, ¿quién eran los inquisidores más peligrosos? Los conversos. Siempre. Pues la política. Ahí tienen ustedes a Jiménez Los Santos, que viene de la ultra extrema izquierda, y ahora es lo más peligroso que hay. O sea, este señor que se arropa en la libertad de expresión, a la cual tiene pleno derecho de hacerlo, pero no para ofender a nadie, al Magreb o a nadie, o a Dinamarca o al resto de España, ¿no? A nadie, claro. ¿no? O sea, que ponga su idea libremente, que la defienda, que la modifique, que la aplique, que haga lo que quiera, pero no tiene por qué. Es decir, usted aquí Cataluña tiene derecho a votar esto, igual que no es lo mismo vivir en Dinamarca o ser de Dinamarca que ser en el del Madrid. Bueno, y en ese teatro, ¿qué papel juega Cataluña, Dinamarca o el Magreb? Porque eso no lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, es ofender gratuitamente y no tiene por qué. Don José Luis, no me puedo resistir. Había hecho una especie de pequeña promesa hoy a mí mismo de no hablarle de su amigo Pedro Sánchez, pero claro, me lo ponen con esta conversación que no me puedo resistir. ¿Es usted plurinacional? ¿Por qué? Plurinacional. Yo soy bien empleado, sí, pero yo creo que siempre he sido lo más contrario al nacionalismo que se pueda ver. Yo nunca he sido nacionalista ni español. Es que me parece una aberración. El nacionalismo es una forma de egoísmo colectivo que va en contra de los pueblos. Yo no digo que sea internacionalista porque suena como antiguo, pero vamos, lo más próximo a mí me parece europeísta. Sí, yo, mi casa es Europa y si es posible el mundo, y no quiero parecer cursi diciendo el mundo tal y cual, pero desde luego es Europa. Yo me gustaría vivir una Europa sin fronteras de verdad,
Y entonces, si yo no quiero fronteras en Europa, ¿para qué las quiero en mi país? Y tal. A mí me parece lo de la plurinacionalidad y los nacionalismos es una concesión a personas que tienen una sensibilidad y que, bueno, que hay que resolver ese problema con habilidad política. Pero yo soy contrario absolutamente a cualquier veleidad nacionalista. Insisto, ni el nacionalismo español me parece bien. Pues imagínese que me parecerá el nacionalismo catalán, vasco o extremeño, me parece una tontada, y que yo entiendo que la situación pues obliga a veces a tener una cierta capacidad de sincretismo político, porque hay que sumar y no restar, hay que quitar barreras y no ponerlas, y que a veces haces concesiones y hablas del plurinacionalismo, etcétera, etcétera, pero en el fondo hay que decirle, vale, mire, primero, ¿qué entiende usted por nación? Pregunta que le hizo Pachi. ¿Qué entiende usted por nación? ¿Qué entendemos por nación? ¿Nación es un Estado con todos los derechos asociados al concepto histórico de nación? Pues entonces no quiero saber nada. Es decir, Cataluña para mí no será una nación si eso implica el reconocimiento como Estado. Pues entonces no. Y como yo, mucha gente. Nación es un concepto asociado a la cultura, etcétera, etcétera. Me parece bien. La defensa de la lengua, ellos tienen una tradición jurídica distinta, etcétera. A mí me parece muy bien, no me parece mal que eso, pero eso no lleva a lo que nos están llevando los ultranacionalistas de Esquerra Republicana, los neoconversos de la antigua Convergencia y Unión, era llamado PDeCAT, y los que dentro del Partido Socialista de Cataluña pues decidieron seguir la estela. Bueno, pues ya se fueron, ya se han ido y ya están fuera. Ahora el PSC creo que poco a poco va a intentar volver a una cierta sensatez, pero mientras no alimentemos ese concepto, a mí me parece que por ahí... Y si el Gobierno tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es suprimir algunas de las competencias de Cataluña, ¿usted internacionalizaría ese...? No, yo no internacionalizaría, yo me gustaría que se fuese sensato, porque también la torpeza, lo mismo que es una torpeza incentivar y jalear los sentimientos nacionalistas, etcétera, etcétera, sería otra torpeza responder a acciones políticas con acciones judiciales, sobre todo porque el artículo 155 está pensado cuando hay un abandono de los servicios públicos. El hecho de que el Gobierno de Cataluña mire para otro lado, si cuatro locos ponen una urna, me parece que eso no es un abandono. Sí lo sería, por ejemplo, si abandonase la sanidad o la educación pública o algo por el estilo, o conculcase los derechos de los ciudadanos. Ahí sí yo entiendo que el Estado tiene la obligación, aparte de la capacidad legal, de intervenir y de rescatar ciertos servicios durante un tiempo tasado con un aval del Tribunal Supremo, en fin, las cosas bien hechas. Pero en conjunto de amenazar de matar moscas a cañonazos, al final mire lo que hemos conseguido, crispar. Todo el tema catalán empezó por un acuerdo financiero que no se llevó. Los catalanes querían parecerse un poquito al cupo vasco. Le vinieron a pedir, dame algo que me parezca al cupo vasco. Con eso se hubiera ido contento. Le dijeron que no, y empezaron en una espiral de a ver quién la tiene más grande, y así estamos. Pues en una bronca en donde el resto de los españoles pues no nos sentimos representados. Yo no me siento representado por la bronca nacionalista de los catalanes, ni me siento representado por la actitud de pseudo gallardismo que ha adoptado el gobierno de la nación para perder votos en Cataluña y ganarlo en Castilla la Vieja, utilizando el término que a ellos les gusta. Don Juan Miguel, ¿comentario esto? Yo no, pero yendo a todos los debates que he escuchado, cuando se pone a uno a ver su limpieza de linaje y de sangre y de historia y demás, la voz que más, el argumento que más se suele acudir entonces es a la boda de doña Petronila con el conde Berenguer del siglo, ¿cuándo fue? El 11. Sí. 11. O sea, remontarse todavía en el siglo XXI a un hecho de un matrimonio de una niña de 3 años con un conde para facilitar el supuesto condado de Barcelona y demás. Pero todavía condado, bueno, pues todavía eso sigue saliendo en las redes sociales. Bueno, el conde... Claro, eso es el reinado. Pero, señor Jiménez, algo tendrá usted que decir a esto. No, yo cuando José Luis ha hablado sobre lo del sentimiento europeo, yo recuerdo una anécdota personal el día que fuimos Comunidad Económica Europea. Ese día me dio a mí una alegría especial, porque es que mañana me pueden señalar, yo siempre he estado en contra de los que dicen yo muero por la patria, yo doy la vida por mi patria. Yo como no sé lo que es mi patria,
pues no sé, es muy difícil que yo dé la vida por alguien que yo no quiero mucho. O sea, dificilísimo. Por tanto, el día que yo me sentí europeo, sentí como una cosa especial, como diciendo, ahora me siento como mejor, como más bien. Es decir, yo no creo que hay que estrechar el cerco, sino que hay que ampliarlo. Y no es verdad cuando alguien dice las urnas son democráticas, no hacen daño a nadie. Si las urnas son democráticas y no hacen daño a nadie, llevémoslo al estado del ridículo absoluto. Cartagena, ¿qué pasó? ¿Y si mi pueblo mañana se declara independiente? ¿Qué norma le aplicamos a mi pueblo? ¿Las que nosotros nos demos? Y los pensionistas de mi pueblo nos apuntamos a vivir en Algeciras para seguir cobrando la pensión, pero tenemos casa en el Cabo de los Gazules. No. Yo creo que en democracia, puedo estar equivocado, en democracia hay que ir más a unir y a remar en favor de que mientras más personas formen parte de gente que pueda vivir medianamente bien, mejor. Yo creo que ese debe ser el objetivo. El objetivo es que mientras menos desgraciados, menos desheredados, mientras menos pobres, mientras menos gente que no tenga acceso a la cultura, al alimento, a la medicina haya, yo creo que habremos conseguido algo. Ahora, si nosotros nos miramos nuestro RH y resulta que los vascos que tienen un RH negativo y el que lleva allí Pachi López, que tiene un apellido que se llama López y que por tanto su RH no debe ser muy negativo, ¿qué hacemos con él? Pues mire, no sé. Pero mira, una cuestión, yo no me gusta pasar la oportunidad de siempre recordar algo. Cuanto más tiempo dedican los catalanes a hablar sobre la independencia, menos tiempo dedican a hablar de la gestión política del gobierno de Cataluña. En Cataluña es donde se han hecho los mayores recortes en sanidad, 21%. Donde se han hecho los mayores recortes en enseñanza, salvo en la enseñanza del catalán, 17%. Donde más profesores han sido despedidos, 3.800. En donde no se ha invertido prácticamente nada en infraestructura en los últimos 4 o 5 años, en donde más ha crecido la deuda pública que ha tenido que ir el Estado a resolver porque no podían ni pagar las nóminas. 87.000 millones. Claro, es decir, y ahora mismo ha conseguido que nadie, en Cataluña se entiende, le diga al gobierno de Cataluña esto. En cualquier otro gobierno los ciudadanos están preocupados de esto, del colegio que no sé cuánto, la sanidad que no sé qué, el hospital, las carreteras, el tal. En Cataluña nada más que hablan de esto. Lo han conseguido. Es una genialidad. Vamos a ver ver las próximas elecciones generales. Claro, pero que la están retrasando precisamente por eso. Pero no nos engañemos, es decir, es una estrategia. Y yo por eso siempre digo, yo no quiero hablar del tema del nacionalismo, yo quiero hablar de lo que le están lo que sufren los ciudadanos de Cataluña, en donde han visto cómo los servicios públicos en Cataluña se han deteriorado más del doble de lo que se ha deteriorado en España, que ya se han deteriorado, y que les va a costar más tiempo y más dinero recuperar el nivel que tenían antes de entrar con esta aventura. ¿Que mientras me quiere agitar la estelada? No, yo te voy a agitar la nómina, que es lo que me puede preocupar. Pues ya ven ustedes, a mucha gente de Marbella les preocupa si están consintiendo desde el ayuntamiento que el puerto de Banús se convierta en el nuevo Magaluf. Ya saben, ese reducto británico en las Islas Baleares que lo único que hace es drogas, sexo y mucho alcohol. Yo no sé si ustedes tienen la misma opinión que yo, pero yo por si acaso se la voy a transmitir. Pues voy a empezar por don Juan Miguel. ¿Piensa usted que el ayuntamiento está haciendo dejaciones en Puerto Banús o no, don Juan Miguel? La verdad es que no tengo noticia, no tengo argumento para afirmar o rebatir lo que me está diciendo, pero vamos, que hay un deterioro en las relaciones turísticas locales, a lo mejor por algunos hechos puntuales de discotecas y de cosas así, pues es evidente, ¿no? Marbella ha gozado siempre de una fama de
de un turismo más o menos conservador, de alto standing, caro, ¿no? Y bueno, y este tipo de noticias de que se pelee la gente en la puerta de una discoteca o dentro de la discoteca, o que se den cuchilladas y cosas de estas, pues eso no nos beneficia nada, ¿no? Entre otras cosas, a mí me interesa mucho porque vivimos del turismo, porque esta ciudad al 90% vive de esa fuente de ingresos, ¿no? Entonces, claro, es lo único que tenemos, y cuidar esa imagen es primordial para nosotros. Y bueno, y el que sea cazoletero, venga a formar discordia o venga en plan barato, en plan chusma, pues para ella no debe de ser, ¿no? Y uno de los que debe de evitar eso son las autoridades, evidentemente. Bueno, yo no creo que el ayuntamiento esté haciendo una política digamos interesada respecto de Puerto Banús, etcétera, etcétera. No, yo creo que el problema es que quizás tendría que promover una mesa para debatir y preparar acciones coordinadas entre todas las administraciones respecto de Puerto Banús, y me explico. Puerto Banús es una seña de identidad, es un indicador internacional muy conocido y muy famoso del turismo de lujo, al cual lógicamente va todo el mundo, pero van los pensionistas del inserso, que vienen con autobuses, van al Puerto Banús, lo visitan, no se pueden sentar a lo mejor en la terraza X porque es muy cara, pero aunque sea se ponen a ver los coches comiendo pipas, y eso no hace daño. No es un turismo de lujo, pero no es un turismo que daña la imagen de Puerto Banús. ¿Cuál es el problema que nos está surgiendo? El problema que está surgiendo fundamentalmente de dos tipos. Es curioso porque además son los dos extremos. Ambos tienen en común su origen más o menos británico, que son el turismo de Magaluf, el turismo de borrachera, el turismo de gente joven, el turismo de que lógicamente no se aloja en Puerto Banús, se aloja en apartamentos, se meten 8 o 10 en un apartamento, etcétera, etcétera, pero bajan a Puerto Banús a tomar las copas en la calle de las copas, es decir, la que está detrás de Muelle Rivera. Todos sabemos perfectamente, ahí hay una serie de antros y de sitios en donde desde luego habría mucho que hablar sobre el particular. Y luego por otro lado están algunos jovenzuelos, jóvenes cachorros que han ganado dinero rápidamente, lógicamente no por su trabajo, sino por otras situaciones, que lo derrochan, y que quizás su ejemplo famoso sería el de los dos descerebrados que salieron con un coche, atropellaron a unos con los que habían tenido una pelea y luego chocaron de frente, en esa imagen que se ha visto por todos los sitios, etcétera, etcétera. Eso era cualquier cosa menos pobre, eran muy ricos. Digamos que es el turismo británico del torso desnudo, es el perfil tal, ¿no? Y además incluso ya se va a completar, para terminar a ser cutres, donde se añadirá el turismo de las NENS, de las despedidas de soltero. Ya lo que nos faltaba es ver, como estamos viendo ya proliferar, ese paquete turístico que se vende, que es una noche, sin dormir, obviamente, con un vuelo que vienen por la mañana, llegan a Málaga, a media mañana, les recogen, les traen, se visten, empiezan a beber, tienen noche de alcohol y sexo, y al día siguiente se vuelven, siguiendo ese modelo del turismo ultra barato. Y ya la estoy viendo demasiado por Marbella, este grupo de chicas o de chicos, más llamativas las chicas, en el que hacen este tipo. Eso es lo más barato, lo más tirado que hay en turismo. Entonces son paquetes en donde los billetes de avión lógicamente van en las horas valle, las horas más baratas, donde los aviones van más o menos vacíos, en donde pueden ir o volver de Inglaterra por 80 libras, todo incluido, lo cual ya da una idea de lo que esto significa. Yo creo que en Puerto Banús lo que se necesita es que las administraciones se pongan de acuerdo. Por un lado, la primera es la concesionaria. La concesionaria está jugando con la concesión, con la hipotética venta de la concesión, con etcétera, con hacer caja y retirarse. Bien, eso es un apartado que corresponde al Ministerio el vigilar qué se pasa con esa concesión. Por otro lado también está el Ministerio del Interior, que tiene que dotar de mucho más personal, porque la presencia policial está, la vemos allí, pero es más llamativo ver la Guardia Civil que la Policía Nacional, y creo que deberían de tener refuerzos. Y la Policía Local también debería de hacerlo. Por ejemplo, empezando a pedir documentación de algunos locales, sobre todo estos locales peculiares, que todos sabemos a qué me estoy refiriendo, en donde desde luego habría mucho que decir sobre esa situación, o sobre la ocupación de los espacios públicos, etcétera. Y al final, lógicamente significaría también un mayor esfuerzo municipal en materia de hacer o de exigir a la concesionaria el tema de limpieza
que deja mucho que desear, sobre todo esa parte trasera de Banús, de cuidado, de ornamentación, de iluminación, etcétera, etcétera. Banús no se puede dejar morir. Banús tiene que estar muy cuidado y en lo cual tiene que implicarse todo el mundo, y si hace falta mandar mensajes claros de que no queremos esa clase de turismo, pues se le hace, hay maneras de hacerlo, directa e indirectamente, y a los medios de comunicación ingleses que son tan adictos al jaleo y al gran titular, pues a lo mejor sería conveniente provocar que saliera un titular diciendo Marbella no quiere a los ingleses. Si eso lo publica el Sun, todos saben muy bien a qué tipo de ingleses nos estamos refiriendo, porque los ingleses que sí nos interesa que vengan no leen el Sun. Evidentemente. A mí me preocupa fundamentalmente esa famosa calle que ha dicho José Luis. Yo sobre este tema tengo... me he acordado de una cosa que decía un amigo nuestro, que ya falleció, que fue el ingeniero que hizo Puerto Banús, Manolo. Claro. Decía, en Puerto Banús puedes ver siempre que hay dos tipos de personas: los que comen y los que miran. Esos son dos tipos de personas. Ahora los hay más, ahora hay los que se emborrachan. Pero yo creo que se está hablando mucho y se está discutiendo en la prensa mucho el tema de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad lo único que te van a reportar es un hecho luctuoso. Pero los hechos luctuosos ya los arregla la policía. Y además los hechos luctuosos son precisamente los que se propagan en el exterior. Cuando yo creo que esto tenía una solución tendente a hacer o volver a hacer de Puerto Banús lo que era. Tú imaginas por las noches inspectores de trabajo en estos chiringuitos, pidiendo, llega el inspector y pide los contratos de trabajo de todo lo que está allí, y empieza a pedir carnet de identidad a todo el que llega. ¿Y usted quién es? Yo soy un inspector de trabajo. Y antes que le vayan a pegar una leche, pues que vaya un policía con él, lógicamente, ¿no? El policía detrás, ¿no? O que llegue un inspector con el aparatito ese de medir el ruido y dice, joder, 80 decibelios, y se va a la barra y dice, por favor, el responsable soy yo, se identifica, por favor, me da, soy fulanito y tal, y le levanta un expediente. O, por ejemplo, inspectores de sanidad, ¿vale?, que se meten allí si están los servicios bien, si no están bien los servicios, si aquello reúne las condiciones de que allí se pueden estar como piojos en costura 80 personas en metro cuadrado, y levanta expediente. Bueno, estarán haciendo su trabajo. Igual la cosa cambia. Tú suponte que el coche de la Policía Nacional, que de vez en cuando pasa, para en un aparcamiento y se bajan los dos señores policías con su cintito y empieza a darse un paseíto. Tú suponte que dos parejas de la policía local se den un paseíto por la calle de los bares, la calle de los tugurios, y que señor que vea sin camiseta le aplique la ordenanza y le diga, mire usted aquí no puede estar sin camiseta, y se va a identificar ahora y le voy a poner sanción. Y si el tío se pone burro, pues lo mete en el cochecito y se lo lleva para prevención. A prevención. Mira, aquí hubo en Marbella una época en la que se habló de poner la videovigilancia y de que se habló durante mucho tiempo de que si iba contra la intimidad y todas esas cosas, donde la policía local adoptó la solución de poner policías en la calle, que paseaban, no tenían que hacer nada, paseaban, y paseaban por el centro, por donde están todas las tiendas, por donde están todos los sitios, y pues, paseaban. Pues esto me da pie a preguntarle si hubiera habido esta policía paseando en feria, si hubiéramos tenido menos amigos de lo ajeno, ¿o no? Amigo de la ajeno, amigo de la feria. Bueno, yo traigo aquí una noticia que me ha encantado, la publica el Sur de hoy, y bueno, digo, si
si don Luis García Berlanga y don Rafael Azcona tuviesen esto, lo cogía como una idea para una película. Esto es para hacer un guión y filmarlo, ¿no? Bueno, de hecho ya hubo una película, nuestra filmografía, que se llamaba Un millón en la basura, que más o menos 6.700 euros es 1.100.000, ¿no? Bueno, Vamos el millón. pues aquí hay dos señores que, prevaliéndose de su situación de funcionarial o empleado de la limpieza, pues nada, coge su uniforme y se mete en una caseta de feria y han escamoteado 6.700 euros de una modesta recaudación que ha hecho un equipo de fútbol local en la feria, ¿no? Bueno, aquí sabemos que a los propietarios de esta casa, no digamos que les quitaron, pero que se perdieron por el camino una cantidad de dinero que llevaban encima, o que tenían. Es decir, que también han tenido quizás la visita de la limpieza. Sí, pero yo he estado en la feria, esta vez en contra de la opinión de alguna gente que he oído fuera, esta vez estaba mucho mejor organizado, sobre todo para la gente que vive en el centro, porque se ha ubicado en dos zonas determinadas y punto, y se ha acabado. Yo, cuando vi a la policía local, era antes de que empezaran las bullas, entonces sí los vi, como una especie de organizando el evento. Tráfico. Sí. Organizando el evento. No estaban. Organizando el evento. Yo lo que pasa es que a mí me parece muy disuasorio el que la policía local pase, no vaya en coche ni en moto. Me parece muy disuasorio que pase. Yo veo que, por ejemplo, en el paseo marítimo, cuando quieren acabar con la venta de productos raros, la policía local pasea, no va en coche. La policía local aparca su coche y empieza a pasear. Una pareja por un lado allí del Hotel El Fuerte hacia el puerto deportivo, y otro desde los cines hacia el puerto deportivo, y van paseando. Evidentemente obliga a que tengan que quitar, montar, corriendo, no sé cuánto, no sé qué. Pero si van en coche, en el momento que pasa el coche, se esconden detrás e inmediatamente lo tienen puesto otra vez y se acabó la historia. Porque la policía a paseo disuade mucho. Y hay una cosa fundamental que todos debemos conocer, y es que hay muchísima gente que se acerca a la policía y le dice: mire usted, en tal sitio he visto una persona que no me ha parecido tal, me ha parecido rara, me ha parecido no sé cuánto. Y eso ha logrado evitar muchas cosas. Mire usted, he visto una persona que estaba mirando mucho el escaparate de no sé qué. Funciona así porque nos sentimos nosotros protegidos. Ahora, si nosotros paseamos por el paseo marítimo y durante el rato que paseamos, que es, suponte, una hora, no vemos un policía local, yo no digo que estén, que estarán, pero están de otra manera. Es decir, cuando yo he pasado, a lo mejor pasan con la moto, que yo ya no lo he visto, o han pasado con el coche, que yo ya no lo he visto, pero es que es disuasorio que esté en la calle. Don José Luis. Sí, yo siempre soy partidario de que las policías, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, incluyendo las policías locales, tienen funciones que a veces las confundimos, pero que están muy delimitadas. La Guardia Civil tiene una tarea, la Policía Nacional tiene otra tarea, que a veces no tenemos muy claro cuál es una y cuál es otra, pero su origen están delimitadas. Y las policías locales, fundamentalmente, aparte de que siempre pueden actuar como policía judicial, obviamente, siempre pueden ser recursos de la justicia, pero fundamentalmente es para hacer cumplir las ordenanzas. Su misión es esa, no es la de detener asesinos convictos, no, eso está otro. Aunque si tiene que hacerlo lo hace, porque lógicamente son agentes de la autoridad.
Pero lo que se espera de hecho es que hagan cumplir, vigilen el cumplimiento de las ordenanzas. Las ordenanzas municipales son, su origen, su nombre antiguo, se llamaban ordenanzas de policía y buen gobierno. Ese es el término con el que se acuñó en el siglo XIX. Por lo tanto, fíjense el concepto que se tiene, ¿no?, de lo mismo. Y yo creo que el hecho de que la policía vaya a pie, además de ese tema, es la proximidad, la sensación de proximidad. El ciudadano considera que esa policía es próxima, ¿no?, incluso porque a veces la conoce, es de aquí, fulanito, el hijo de no sé quién. Eso está bien. Y además, si se acostumbran a pasear por los barrios, etcétera, la gente se acerca y desde aquel que le pregunta, pues, no sé, cualquier cosa, dónde está la calle tal, hasta aquel que le dice, pues yo he visto a un coche que está ahí parado con 2 fulanos dentro, que es un poquito rarito, y se acerca, vamos a ver el coche, etcétera, etcétera. En conjunto yo creo que es de una enorme utilidad, y que la policía, el despliegue de la policía, debe de contemplar su presencia a pie. Los vehículos están para lo que están, obviamente, etcétera, pero en una ciudad, sobre todo en la parte más turística, Paseo Marítimo, Puerto Banús, el Casco Viejo, el ir a pie es un plus, porque es donde más gente hay y donde por tanto ellos son más visibles. Yo creo que eso sí sería bueno que lo hicieran, y que además a la policía le encanta, vamos, la policía el hecho de ir a pie, etcétera, etcétera, les gusta más que no estar encerrados en un coche moviéndose en primera a 10 kilómetros por hora, rateando, pom, 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 etcétera, etcétera. A veces se mueven, pero que en conjunto no les desagrada el hacerlo así. Yo creo que sí, que eso sería bueno, el que la policía tuviese la plantilla da lo que da, tampoco puede estar en todos los sitios, ¿no? Pero que, por ejemplo, en el verano y en las zonas así sería de agradecer su presencia. O, por ejemplo, te iba a comentar las playas, es decir, en la playa no se ve policía. En la playa hay una ausencia de uniformes completa. Hay unos señores que dicen que son socorristas, que son de una empresa privada con un contrato, por lo tanto no son agentes de la autoridad, ni siquiera son de Protección Civil, no son de Cruz Roja, por lo tanto en ellos no vemos nada. Vemos, pues bueno, pues unos chicos que se están ganando un sueldo, ya está. Pero no hay autoridades. ¿Veis alguna vez en la playa, por la playa de las Chapas, en el Paseo Marítimo, en la playa del Cable sí, porque están en el Paseo Marítimo, pero en las Chapas, etcétera, etcétera, no se ve una policía? Porque tendrían que ir a pie por la arena y eso no lo hacen. Y en pantalón corto, que ya lo tienen hasta su uniforme. Claro, pues no se les ve, y en la playa se cometen infracciones a las ordenanzas muy reiteradas, desde los pescadores que se ponen a pescar, y el otro día tuve un incidente y cogí un anzuelo que se le había clavado a un chico. Por cierto, lo tengo guardado, si no me acuerdo, se lo doy al concejal. Lo he guardado el anzuelo que sacamos, un compañero mío que sabe de eso, yo no sé hacer eso. O, por ejemplo, el tema de los perros sueltos en la playa, ¿no? O el tema de personas que venden objetos que yo no sé si están autorizados. Yo sé que con lo de la venta pública está prohibida, ¿no? Claro, yo creía que estaba prohibido, y entonces estuvieron persiguiendo a los masajistas, que me parece que es lo menos dañino que puede haber. Los chinos masajistas. Y sin embargo yo veo gente que están vendiendo pastelería. Sí, y frutas. Y frutas. Eso incluso por sanidad. No sé yo hasta qué punto al pleno sol se puede estar vendiendo pasteles de crema pastelera. En fin. A mí eso me preocupa, yo no me voy a comprar en mi vida algo así, pero veo que las familias le compran el dulce al niño, y ve allí todos los niños comiéndose unos dulces que llevan 3 horas al sol. Yo no veo lógico eso. Me gustaría que en las playas también hubiese presencia policial que le dijera, oiga, usted no puede estar aquí. ¿O tiene usted su licencia? Yo no sé si eso es legal o no lo sé. Como yo de lo que no sé. Responsabilidad de cuándo ha hecho la crema pastelera, o desde cuándo lleva la nata al sol. Sí. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo ya, vamos acabando el programa, y nos quedan 2 reivindicaciones, ¿verdad, don Juan Miguel? Tenemos el de Salblanca. En una noticia que aparece que se ha formado una plataforma para hacer una reivindicación histórica de la zona norte, en la cual vivo, y José Luis también, pero bueno, a mí Salblanca me pilla más cerca, y es la construcción de un instituto en aquella zona que está abigarrada, y hay un núcleo de población muy fuerte, y que por la mañana, en época de lectiva, pues hay un continuo trasiego de coches para bajar a los niños al instituto, al centro, ¿no? Que no pasa nada, pero que bueno, que también tienen derecho una cercanía de policía y una cercanía de centro de enseñanza en esta zona, y yo lo reivindico. Y la otra, Déjeme que le pregunte a don Juan Miguel, a don José Luis, ¿qué le parece esto de los contenedores en la plaza enfrente de la iglesia? Yo no, vamos,
no tengo muy claro la enorme polémica que se ha montado por ese tema. Yo, la verdad, que de lo poquito que he podido ver, y que por tanto, cuando no tengo una opinión muy formada, me cuesta aseverarlo de forma así muy contundente, yo creo que eso es una tormenta no sé si una taza de té o en un vaso de agua, y una agitación de un problema. Mire, imagínense si aquí cada vez que colocan unos contenedores soterrados se montara un pollo, porque a nadie le gusta que le ponga un contenedor soterrado delante de su casa, sea lo que sea su casa, sea su negocio, sea su bar. Y contenedores soterrados se han instalado en Marbella por cientos. El hecho, me dicen, yo no sé si es la verdad o no, que prácticamente está donde estaban los anteriores, es decir, que no se ha movido mucho. Y en tercer lugar, el argumento de que no se pueden poner unos contenedores delante de la casa de Dios, me parece un argumento. No, ese argumento en cualquier caso no es el válido. El más peregrino. Yo creo que el argumento es que esa plaza sirve muchas veces de plaza de recreo del colegio. Muchas veces. Yo les pregunto, yo no tengo opinión. No, pero eso, poner delante de la casa de Dios un contenedor de basura, primero no está tan cerca de la casa de Dios. ¿De qué colegio? Del colegio de las monjas, ¿no? No, estamos hablando de la Divina Pastora. La iglesia de la Divina Pastora. La iglesia de la Divina Pastora la han puesto en el único sitio donde estaba. Antes estaban aquí. Siempre han estado allí. Eso no lo veo ni. Pero de otra manera. Pero siempre han estado allí. Yo me refería a eso. ¿No ven ustedes ningún problema? Pues ya está, yo solamente. No, es que yo no sé cuál es el problema. No lo sé. El problema es que el párroco ha recogido firmas entre los feligresías y han reunido 400 firmas, o 500, dicen. Yo lo leí en el diario. Hay un poquito de revuelo con el tema de los contenedores. De los contenedores. De la plaza. Y bueno, yo he visto la remodelación en el proyecto que se presentó, oí también a la concejala decir, cuando se presentó el proyecto ya estaban pintados ahí, ya lo vieron. En ese momento nadie dijo nada. Cuando se ponen a hacerlo, cuando el párroco dice eso y algunos vecinos empiezan y sacan una pancarta y tal y cual. Y digamos que yo tampoco me he esforzado mucho en informarme, por eso cuando yo no estoy informado opino menos, pero lo poquito que me he informado, lo poquito que me han dicho es que están donde estaban. Metro arriba, a un metro de una farmacia. Bueno, por ejemplo, sí. Ya está. Luego, con respecto a lo del instituto, mira, esto es una de las, digamos, de las propuestas más sensatas que se puedan hacer, porque ya viene de viejo. Al norte de la circunvalación, de la autopista, para entendernos, viven aproximadamente en torno a unos 8.000 personas, de las cuales hay aproximadamente unas 700 familias con niños en edad escolar. Cuando se hizo la autopista al norte no había ningún colegio, entonces todos los niños de allí bajaban al Valdoyeta o Juan Ramón Jiménez, etcétera, con un trasiego. Se consiguió que la Junta de Andalucía construyera primero un colegio en Sarblanca, bueno, construyó la gestora, ¿no? Y hace poco pues inauguró el Vargas Llosa. Es decir, ya hay 2 colegios al norte de la autopista. Lo lógico es que todos los colegios tengan un instituto adscrito, donde los niños cuando terminen sexto de primaria vayan a hacer primero de la ESO. Los niños de Sarblanca provisionalmente se les escribió al Río Verde, porque en aquel momento pues dijeron, ¿dónde queréis? Dijeron los padres, pues al Río Verde, pumba. Pero no hubo mucho más argumento, que yo estuve presente en el Consejo Escolar cuando eso se decidió, y bueno, como el Río Verde es muy guay, pues nos vamos a Río Verde. Yo me callé, no dije nada, pues para allá. Ahora el problema está en que en Sarblanca manda 3 líneas al Río Verde y no caben en Río Verde. Pero en fin, eso es otro problema. Pero el problema es que el Vargas Llosa dentro de 2 años mandará también niños de sexto y no tienen centro adscrito, y no sabemos dónde los vamos a meter. Y que además, arriba, pues efectivamente ya nos encontramos en donde aproximadamente, si son 3 líneas, son 75 niños, en la ESO, multiplicado por 3 años, son del orden de 150 a 225 niños que cruzan sus padres, o los autobuses que les traen y los llevan, que también hay un tráfico de autobuses importante, para ir al instituto. Lo lógico que lo hicieran allí. La polémica, las parcelas. El ayuntamiento, la anterior corporación, ofreció a la Junta de Andalucía unas parcelas absolutamente inviables. Eran parcelas que sabían perfectamente que se les iban a rechazar, primero además porque no estaban cerca de esa zona, sino estaban alejaditos, en Arroyo Segundo, y una parcela hipotética que era cerca del Colegio de las Monjas, pues recibió una licencia rápida para construir adosadas y se perdió la oportunidad de obtener esa parcela, y volvieron a la parcela del plan del 86, que es la única parcela que Educación, la Junta, aceptó en su día. Es una parcela de 4.900 metros cuadrados, que tiene el tamaño exacto para que sea un IESO, para ser más exacto, un IESO, no tendría bachillerato, tendría solamente la ESO, y que esa parcela es que no es de propiedad municipal, tiene que obtenerla, tiene que expropiarla o compensarla o tenerla por alguna de las vías que contempla la ley del suelo, pero que no es municipal. Por eso no la ofreció nunca la anterior corporación, y ofrecía parcelas que sabía que iban a rechazarlas una tras otra. ¿Ahora qué sucede? Pues al final el ayuntamiento tiene ahora mismo la papeleta, la pelota está en su tejado.
tiene que intentar encontrar un suelo para poder ofrecer eso a la Junta de Andalucía. De los suelos que hay, los del plan nuevo, entre comillas, no valen, porque el Tribunal Supremo lo tumbó. Tienen que ir a los del plan viejo. Es decir, volvemos a la parcela de 4.900 metros del plan del 86, que sigue sin ser municipal y que tendrá que expropiarla para poder ofertarla. Y por cierto, como anécdota, yo estuve presente cuando se habló sobre, con Paulino Plata, cuando vino aquí, la hipótesis de esa parcela, y yo oí a una persona de la Asociación de Vecinos decir que ni hablar, porque habría un enorme tráfico de autobuses en esa calle y sería una molestia para los vecinos. Literal, ¿eh? Yo estuve presente. Claro. Y yo dije, vamos a ver, primero, es un autobús escolar que funciona una vez a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Vamos, que eso no es autobuses todo el santo día. Y segundo, si precisamente se pone el instituto para que no haya autobuses, para que los niños de Sarblanca vayan andando al instituto. ¿Y el tráfico rodado particular que se elimina, qué pasa? Claro. Pero digo, ese argumento cómo podemos llegar a ser un poco peculiares cuando nos afecta, ¿eh? Y además se opuso contundentemente y la gente decía, pues tiene razón. Y yo dije, pues no le veo la razón por ningún sitio, al contrario. En mi pueblo no hay ese problema. Pues ya ustedes, vale. Vayan ustedes al pueblo de don Curro Jiménez, que ahí no hay ese problema. No, pero es que ha ocurrido lo siguiente, ¿no? No, es que ha ocurrido lo siguiente. Me saca usted. No, es que ha ocurrido lo siguiente. A ver. Ha habido manifestación en mi pueblo, porque ahora resulta que no hay niños bastante para 2 colegios, ¿cómo se llaman? Completos, ¿no? Los públicos no, los otros. ¿Concertados? Concertados. Ay, no hay concertados. Niños bastantes en mi pueblo para pero los no 2 concertados. Entonces se ha elegido a uno y el otro ha protestado. El otro se ha declarado manifestación allí en mi pueblo, ha ido a Cádiz a protestar diciendo esto no puede ser, nosotros somos más antiguos, nosotros tal, nosotros cual. ¿Usted cree que los telespectadores saben cuál es su pueblo? Sí, todos. Todos saben que yo soy de Alcalá de los Azules. Debo ser yo el único que no lo sabía. Ya somos 2. ¿Y usted también sabe cuál es su pueblo? Claro. Me estoy enterando ahora. Si llevamos 40 años de relación. De la venta de los gallos. Fíjate. Bueno, nos había un Twitter para lo de los contenedores, me permite, sí. Por supuesto, está usted en su casa. Yo me hago eco de, me hicieron una petición ayer, una de las personas, yo no soy portavoz, pero vamos, tengo lo poco que conozco, lo quiero expresar. Los vecinos están muy contentos por la obra que se ha desarrollado. La plaza va a ser el meeting point, pues ya de hecho lo era, pero el meeting point, un centro social importante. Y entonces los vecinos dicen, el cura se queja porque efectivamente él dice que desde el Sagrario está viendo los contenedores y que en verano la ciudadanía bien educada, cuando el contenedor está lleno, no se limita a decir, pues me llevo con la basura como los alemanes la casa y lo saco todo eso, sino que aquí la dejo al ladito del contenedor que ya se la llevarán, ¿no? Y claro, eso es, no sé. Lo que se queja es que el centro más importante, que va a ser socialmente, cultural, social y todas las cosas, y religioso, pues en el centro no se le ponga, yo qué sé, una estatua, unas mesas, unos bancos para sentarse, lo que sea, ¿no? Sino unos contenedores de basura. Y como sabemos, bueno, cualquier día nos podemos recoger los contenedores del centro para ver cómo está. Yo apoyo ese movimiento vecinal y ellos dicen que hay alternativa y que quieren los contenedores, no porque por nada, sino porque es el centro de la plaza, es el centro que van a tener para todos sus actos sociales. ¿Pero está allí en el centro de la plaza? No, yo no lo he visto, pero eso dicen. Está en el lateral donde estaban antes. El centro está en la plaza. En el lateral donde estaban antes. No lo he visitado. Centrado, pero en el lateral, es decir, no están en el medio, todo el mundo dando vuelta alrededor del contenedor, obviamente. Están en un lado. Oye, contenedores están en la calle África. Ahí están los contenedores soterrados en todo el centro de Marbella, la entrada al casco histórico, y ahí hay 4 contenedores. Contenedores soterrados hay en Ricardo Soriano, pero delante de la boutique. Aquel de la Plaza de los Naranjos lo eliminaron, don José Luis. Ahí me has pillado. ¿Lo había? Sí, hombre. Vale, no lo sé. Bueno, pues ya ven ustedes, como siempre y para todos, aquí hemos repartido a gusto. Hemos repartido para unos y para otros. Don José Luis, muchísimas gracias. Nada, a todos vosotros y al público por aguantarnos. Don Curro Jiménez, a usted le dejo para el último porque siempre tiene usted, como buen marido, la última palabra. Don Juan Miguel. Yo me tengo que marcharme
Ha sido muy grato vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestro apoyo y sí, me apunto a seguir. Sí. Muy Sí, bien. vamos. Pues a todos ustedes muchas gracias y ya les dejo con don Curro Jiménez, que les va a despedir el programa porque a él le gusta Ahora la plaza, los árboles. pero No, tiene no, no, solamente no. media hora de despedida. O No, sea, no, no, se no, vaya. no, yo, aunque él crea, yo siempre recuerdo lo mismo. En este pueblo de Marbella, los perros tienen que defecar en la calle y los dueños no tienen que recogerlo. Es que esto tiene que ser así. Nada más que digo eso. Eso es lo único que yo digo y lo digo una y otra vez, una y otra vez. Pues sí. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya me despido. Ya. Tito.